Hey querida, bienvenida a un nuevo episodio de Resplandor. En esta ocasión tenemos una invitada que fue la invitada en el episodio 22 por Laura Álvarez. Ella es Greter y es experta en neurocomunicación y oratoria. Bueno, creo que es muy interesante tu perfil, Greter, de que estés aquí, además de que no nos conocíamos, que es la primera vez que nos ponemos así como caras a nivel virtual, pero muy contenta porque creo que nos vas a poder enseñar mucho pues de esta parte más de cómo liderar la comunicación, que me gusta mucho ese concepto. Así que bienvenida y ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Elena, por la invitación. Para mí realmente ha sido súper emotivo que Laura me haya recomendado. Trabajamos juntas y es, por decirlo, uno de mis casos de éxitos con más transformación en la mentoría y por nada, con los nervios y la ilusión de la grabación. Qué guay. Bueno, al final, eso, Laura estuvo aquí, pero yo con Laura también, pues, hice una mentoría con ella, sé que es una mujer espectacular Maravilloso. y sí, y me alegró mucho, pues eso, que te nombrara a ti, cómo habló de ti, nos dejó ahí con ganas de escuchar más, así que contenta de que estés aquí. Antes de nada, me gustaría como que nos hablaras un poco de esa Greter que más a nivel personal y profesional, tipo un poco como las dos caras. Vale, vamos a empezar con la faceta emprendedora, digámoslo así. Pues como te decías en la presentación, yo soy Greter, soy experta en oratoria, comunicación y ahora me estoy especializando en lo que es la neurocomunicación específicamente. Y durante años, durante 10 años, fui presentadora de radio y televisión y también periodista de prensa escrita. Ah, vale. Hoy acompaño a mujeres, ya sean profesionales, emprendedoras, líderes, pues sencillamente a potenciar su comunicación con impacto, con más claridad. No enseño a hablar bonito, no te doy pues las posturas ideales de solo la técnica de la oratoria, o sea, a mí me gusta ir un poco más allá, porque creo que la comunicación no va de hablar bonito, va de hablar con claridad, con presencia, con autoridad, sin dejar de ser tú misma, sin dejar de tocar tu fibra auténtica y hablar desde tu personalidad, que es lo que te hace diferente al resto. Yo, desde mi experiencia en la radio y la televisión, he tenido como esa transición de los medios tradicionales, por decirlo así, que todo era perfecto en cámara, es un personaje que montas antes de salir a en televisión, y a las redes sociales, que es pues más natural, más dinámico y que al final es lo que más conecta. Ya nadie quiere ver personajes perfectos, para eso está la televisión, la gente quiere cosas que conecten. Entonces, por ahí es que encamino mi trayectoria como mentora y acompañante de estas mujeres. Y en lo personal, soy cubana, soy mamá, tengo un niño de 5 años, que es mi razón de ser y el motivo por el cual migré a España. Soy súper creativa, me encanta crear, escribir, grabar, me encanta todo lo que a las emprendedoras les agobia, que es la edición de vídeo, pues a mí me fascina, porque al final tengo de ese mundo y me gusta mucho aprender siempre, siempre estoy en constante investigación, de aprendizaje y escribir ideas, pero también necesito mis ratitos de silencio con café para organizar todo ese. Te entiendo perfectamente porque, bueno, yo como mi trabajo también es bastante creativo, a veces es como necesito un poco de jaleo y en otros momentos es Sí, como, sí. lo tengo aquí, espera, espera y entonces fluir un poco más, pero además ya sabes que la creatividad no se elige cuando viene, entonces puedes estar en la cama y diciendo, Sí, ay, sí, esto, y tal lo cual. apuntas y tienes un clic y es espectacular, la verdad. Y me parece muy interesante también lo que dices de la comunicación, porque a mí también me ha costado tiempo entender que yo soy una persona como que hablando soy dulce, digamos, ¿no? Pero me gusta como comunicarme con autoridad a través de este tono dulce en el sentido de que para mí, llegué a entender que no es como que sea que me haga pequeñita o tal, sino pues mi autoridad se transmite más quizá desde la transparencia o desde decir las frases de una manera directa, o sea, nunca de manera hiriente ni nada, sino como directa y sincera y al final es una manera de que me ha ayudado también a conectar justamente con, bueno, con gente que ve este podcast y cosas así más como las verdades, pero sin tampoco maquillar o intentar como ser sutil. Entonces me gusta que lo expreses así también. Y bueno, también me encanta conocer la historia detrás de cada emprendedor, así que si nos quieres contar la tuya. Vale, como les decía al inicio, pues soy cubana desde pequeña. Estuve muy vinculada al mundo de las artes. O sea, estuve en una compañía de teatro desde pequeñita y siempre mi sueño fue ser presentadora de televisión. Yo veía las noticias en mi país y decía, yo quiero dar las noticias. Claro, la vida te va llevando por entresijos
Y aunque mi aspiración era obtener la carrera de periodismo, al final, por tradición familiar, estudié historia. Realmente en mi formación soy historiadora. Y justo en el año de terminar la carrera, abren un casting de radio. Yo estudiaba en la capital del país y me presento. Y para mi sorpresa, fui seleccionada. No había terminado la carrera y ya estaba trabajando como presentadora de noticias en la radio. Y un año después, ya cuando me graduó, pues paso a la televisión. O sea, mi carrera me sirvió de base de conocimiento, pero realmente nunca la ejercí. Y cumplí pues ese sueño de ser presentadora de noticias y de ser uno de los rostros de mi país. Uh, Y viví de ese sueño durante 10 años, hasta que llegó la maternidad. La vida te cambia completamente cuando eres madre, porque tus prioridades se reorganizan. Y mi prioridad era darle a mi hijo, pues, un futuro de oportunidades, algo que desgraciadamente en mi país, pues, no iba a tener. Entonces, nada, tomé una decisión que en ese momento las personas quizás no estuvieron de acuerdo, porque, claro, yo ya tenía un cierto éxito profesional alcanzado, una trayectoria profesional, y pues decidí migrar y reinventarme y estudiar otras cosas. Yo luego de llegar aquí empiezo a relacionarme con muchas mujeres que me doy cuenta que tienen muchísimo conocimiento, pero tienen todavía esa reticencia y ese miedo a las cámaras, digamos, de móviles, a que las inviten a podcast. O sea, les da todavía como ese poquito de power y no saben cómo comunicar todo ese conocimiento. Y claro, para mí era algo que no entendía, que para mí era natural. Había crecido en ese medio, me había movido en ese mundo y para mí era algo que me salía natural y no entendía cómo otras personas, algo que yo veía tan sencillo, como otras personas no lo podían hacer. Y pues ahí surge la idea del emprendimiento, que al final es unir lo útil con lo agradable. O sea, yo te ayudo y además hago lo que me gusta, porque mi claro. propósito es comunicar. O sea, yo soy una comunicadora nata desde niña, hablo muchísimo y entonces fue como unir estas dos pasiones, lo que puedo hacer para ayudar a otras personas y a la vez convertir de mi pasión pues mi día a día. Oh, qué bonito. Al final también me parece muy chulo cuando nos decidimos reinventar por algo que nos nace, pero que es un poco como, vale, nos nace, pero a la vez también podemos hacer negocio de ello y vivir de ello. O sea, no se Claro. trata de cobrar, pero es como que a veces vas haciendo cosas, a mí me pasa un poco en el coaching, das consejos, te preguntan, hablas y te dicen, oye, esto se te da bien. Y tú, la verdad que sí. Y tipo, yo podría vivir de esto, yo podría ayudar a otra gente a esto y no solo así como un consejo puntual, sino trabajarlo, profundizar y es bonito como poder encontrar, y es algo que me apasiona de emprendimiento, de que siempre tenemos puertas abiertas a hacer lo que queramos y obviamente siempre con esfuerzo y aprendizajes, ¿no? Pero que siempre tenemos como caminos disponibles para empezar y ver a dónde nos llevan. Además, yo creo que también, o sea, la vida es finita, o sea, es demasiado corta, es un tiempo en el que estamos aquí y siento que no hemos venido a sobrevivir. Hemos venido pues a hacer lo que nos gusta, a trabajar en lo que nos apasiona. Algunas veces se puede, otras no tanto, pero hay que siempre tratar de luchar por conseguir que cada día que te levantes, pues sea una fiesta. No esperar al viernes y no, jo, el domingo, mañana tengo que trabajar. No, o sea, vivir de tu pasión, poder hacer lo que te gusta y que para mí, o sea, mientras yo trabajaba en televisión, para mí no había horarios. Yo me levantaba y me iba feliz a trabajar porque hacía lo que me gustaba. En Claro. tiempos de contingencia ciclónica, de huracanes, de catástrofes naturales, de momentos, digamos, políticamente difíciles, yo podía estar noches enteras en una redacción y para mí no era molesto, o sea, no tenía horario para llegar a casa y me sentía bien haciéndolo, Mm. porque hacía lo que me gustaba. Entonces creo que aunque a veces no se pueda hacer lo que uno quisiera siempre, tratar de buscar ese equilibrio de ser feliz con lo que hacemos. Sí, yo opino que, bueno, en general hay como dos maneras de vivir, que es como vives en un trabajo como que te da estabilidad, que quizá no te gusta mucho, pero encuentras felicidad en hobbies y fuera de ahí, o directamente trabajas de algo que realmente te apasiona. Yo, mi manera de vivir es esto, trabajando de algo que me apasiona. No sabría vivir de otra manera, creo. Pero bueno, creo que en verdad ambas son muy válidas porque cada uno al final tiene que encontrar pues su manera de disfrutar del día a día y en ese caso comparto mucho contigo esa mentalidad. Y ahora mismo, ¿en qué momento estás con tu emprendimiento a nivel de que en qué te estás enfocando o qué servicios ofreces? Vale, ahora mismo estoy en una etapa de enfoque y estructura. O sea, estoy reorganizando algunas piezas dentro del emprendimiento.
y consolidando pues aún más el método, aplicándole todo lo que ya te venía comentando de la neurocomunicación y los eneatipos, que ya te comentaré más adelante sobre esto. Entonces, mi emprendimiento une oratoria, básicamente lo que todos enseñan de lenguaje corporal, dicción, pausas, respiración, o sea, la parte técnica. Incluye la parte de la neurocomunicación, que es cómo saber cómo reacciona el cerebro de la otra persona a la hora de tu comunicar para poder utilizar esas herramientas a tu favor. También la presencia y mucho entrenamiento práctico. Ujú. Laura no me dejará mentir cuando vea este podcast todas las semanas, o sea, la mentoría duraba 8 semanas y todas las semanas Laura tenía tareas prácticas en sus redes sociales, o sea, mucho entrenamiento práctico en cámara, porque si al final tu negocio está basado en las redes sociales, que a día de hoy si no existes en redes sociales, pues sencillamente no existes, desgraciadamente, tienes que romper esos patrones que te frenan, esas creencias limitantes y esos miedos. Entonces, mucho entrenamiento práctico. Lo estoy aterrizando con servicios muy claros. Actualmente trabajo principalmente en formaciones 1 a 1, mentorías 1 a 1, porque creo que es algo que debe ser bien personalizado, porque cada persona tiene una personalidad diferente, valga la redundancia, y comunica de una forma diferente y sus limitaciones no son iguales a las del resto. Y por otro lado, estoy construyendo, que en el momento en el que salga este episodio ya debe estar lanzado, un reto de una comunidad gratuita para que, a ver si lo consigo, voy a hacer un reto en redes sociales, para en 30 días que 50 mujeres se sumen al carro de la transformación de su comunicación y hacer un reto de transformar la comunicación de estas 50 mujeres, que de ahí quisiera sacar pues un grupal, una sesión Muy grupal. bien, qué guay. Entonces, en eso estoy enfocándome ahora mismo. Ay, pues cuando lo saques ya avísame también para tenerlo en cuenta y también para comunicarlo, porque creo que es muy potente y que a mucha gente le puede interesar. Es que es eso, la comunicación. Yo le doy mucha importancia, por ejemplo, obviamente a la comunicación visual, porque trabajo mucho a nivel de eso, pero es todo a nivel de hablar, de cómo nos estamos proyectando, de vestimenta. O sea, yo también digo que al final todo también es branding, entonces hay que saber, sin tampoco como ser falsas, ni tampoco como forzar nada, pero estudiarlo un poquito, ver dónde te sientes cómoda, ¿sabes? O sea, es como encontrar el punto medio. Es que mira, ¿sabes qué pasa? Me he encontrado a lo largo de este tiempo emprendiendo, con muchas personas que creen que comunicar es lo mismo que hablar. O sea, yo hablo bien, yo soy una persona extrovertida, yo me desenvuelvo, yo no necesito mejorar mi comunicación. Y no es así. Porque la comunicación, como te decía, tiene una parte de técnica que tienes que dominar, que te funciona a la hora de una venta. Es Mm, esencial para persuadir a tu cliente, saber cómo cerrar una venta sin forzar esa venta y sin que suenes desesperado por vender. Tienes que saber cómo persuadir en función de tu tono de voz. Por ejemplo, el caso de Laura o tu caso mismo, vosotras tenéis una voz muy dulce que es muy buena a la hora de conectar y de vender. En mi caso no es así. Yo soy una persona muy directa, que tengo quizás un tono de voz que las personas pueden interpretar como agresivo, y no es que yo te estoy agrediendo, es que sencillamente es mi personalidad. ujú, Tienes que saber moldear esa personalidad en función claro. de que sean beneficios para ti. Entonces, la comunicación es, según LinkedIn, en el 2026, la segunda habilidad más demandada del mundo profesional. En el 2026 la comunicación va a ser la segunda habilidad más demandada del mundo profesional, porque cada día se necesitan más personas que sepan comunicar. Y comunicar no es hablar. Entonces, existe esa falsa creencia de que si yo soy extrovertido, pues no necesito mejorar mi comunicación. Y para nada es así. Siempre hay algo que mejorar. Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo y además hay que pensar que, vale, cuando comunicamos también tenemos un objetivo, no es solo hablar por hablar. Yo aquí puedo estar Exacto. en el podcast haciendo episodios de 60 minutos y es como, y he perdido ya de lo que está hablando y me he ido a hablar de otra cosa. Entonces, realmente tiene el punto este de, vale, ser como expresivas, ser naturales, pero también ceñirnos un poco a una estrategia o algo que nos interesa, un objetivo, digamos, ¿no? Exacto. Y bueno, como ya sabes, en Resplandor, pues me gusta que hablemos de las luces y de las sombras del emprendimiento. Así que, bueno, es más que nada pues para normalizar algunos temas que al final parece que no ven la luz, pero que aquí es importante para que nos demos ese abracito virtual entre todas. Así que me gustaría preguntarte cuál ha sido uno de los momentos más oscuros de tu emprendimiento y cómo lo enfrentaste. Vale.
Es una pregunta que me llamó mucho la atención cuando me enviaste el formulario para saber más o menos de qué íbamos a hablar. Y, a ver, honestamente, creo que uno de los momentos más oscuros fue cuando me di cuenta de que todo mi talento y mi trayectoria profesional no bastaban. O sea, yo venía de un mundo donde tu trayectoria habla por ti, donde al principio sí, no todos confían, pero cuando pasa el tiempo que van viendo tu trabajo, pues sencillamente te empiezan a llamar para programas, noticias y tal. Y yo llegaba, claro, primero a un país nuevo, donde no Mm. conocía a nadie, no tenía red de contactos, no tenía red de apoyo, nadie me conocía y donde no tenía redes sociales. Porque vale aclarar que en Cuba las redes sociales son, el acceso es limitado. No Vale. tienes internet como en el resto del mundo. Entonces, yo tuve que empezar literalmente de cero a construir mis redes sociales, a construir una visibilidad y a sostener pues esa claridad, esa constancia, porque si no te vuelves invisible. Y como te decía, si no existes en redes sociales, básicamente no existes. Y claro, a día de hoy hay algo que es cruel, pero es real. Puedes tener toda la experiencia del mundo, que si no tienes 10.000 seguidores, es muy difícil. La gente valida más, y las redes sociales validan más tus seguidores que tu experiencia profesional. Entonces creo que eso ha sido ese choque de realidad de tengo que currármelo el doble quizás que otra persona, porque aunque tengo el conocimiento, no tengo la visibilidad, creo que ha sido uno de los momentos más oscuros. Hubo un tramo en el que me sentí sumamente agotada, creando, probando, sin resultados proporcionales a todo lo que yo estaba ofreciendo. Y además a eso suman la carga mental de las heridas de una migración, de estar lejos de tu familia, de ser madre, de tener que mantener un hogar. O sea, fue un momento bastante oscuro, pero creo que sencillamente volví a lo básico, pues qué es lo que quiero, no tomarlo como con presión, sino como diversión, como lo que hablábamos. O sea, al final yo lo estoy intentando, puede que lo consiga, puede que no, pero al menos lo estoy intentando, no quedarme sin intentarlo. Y eso creo que fue lo que me dio paz, el recordarme que mi ritmo no define mi valor. O sea, que yo haga más no significa que no sea válida. O sea, yo sé lo que soy, sé lo que valgo, sé lo que he aprendido y superarme cada día para poder alcanzar ese objetivo que me he propuesto. Total, y además tú con toda la trayectoria profesional que tienes, o sea, obviamente en sí experiencia y validación no necesitas ninguna, pero te entiendo perfectamente porque empezar algo de cero, em, es que es muy lento, además, es todo muy lento, queremos correr, vemos a alguien, decimos, yo quiero estar ahí. A mí me pasaba también al principio, tipo, yo quiero ser como esta referente. Y es como, Elena, este referente lleva 5 años, ¿sabes? Tipo, entonces, sí que siento eso, que a veces las emprendedoras queremos correr, pero al final es mejor pasito de pasito y un poco a modo de tortuga y las cosas bien hechas, porque es que si no, lo que nos va a llevar es frustración, Y no salen abandono. las cosas. Y ¿Y qué? abandono. A la larga Sí, abandonas porque te claro. frustras y dices, no valgo para esto, pues me voy a otra cosa. Sí, y eso es por impaciencia también. Y es que para el emprendimiento no puede entender de impaciencia, de rapidez, es como piedrita a piedrita. Ese momento me enseñó pues a no romantizar el yo puedo con todo, porque realmente no es así, no puedes con todo, sobre todo las mujeres que nos sentimos que somos multitasking y que como Sí. se dice, lideramos desde la energía masculina, desde el hacer, el hacer, el hacer, el Mm. hacer, el hacer, y no tenemos en cuenta pues que tenemos otro ritmo y otras preocupaciones y otras cargas mentales que tenemos que saber equilibrar todo este trabajo. Entonces creo que fue un momento muy oscuro, pero que me enseñó mucho, porque también, o sea, de los errores se aprende y de las caídas lo que te hacen es más fuerte para saber qué no debes hacer de nuevo o qué debes simplificar. Sí, yo estoy contigo y creo que muchas hemos pasado por ahí. Incluso teniendo años de emprendimiento podemos volver a pasar, que es como hay un punto de inflexión que a veces vuelve, porque quizá volvemos a estar como en esa rueda, pero realmente, bueno, cuando ya tienes un poco de experiencia, también si tienes una red sólida de otras personas que te apoyan y demás, te pueden ayudar a decir, oye, esto es normal, yo también he pasado por ello y vamos a seguir que lo estás haciendo bien, porque creo que es muy importante también como
esa tranquilidad, ¿no? De saber que otras personas han pasado por lo mismo que tú y también tener como un poco de sostén. Yo le llamo las personas cañón porque son las que te impulsan también, ¿no? Y bueno, para equilibrar, estaría bien hablar de unos de los momentos más bonitos y luminosos de tu emprendimiento. ¿Cuál te viene a la mente? Eh, Mis momentos más luminosos son cuando recibo los mensajes de las chicas que me dicen, oye, me han escrito que qué bien, que se nota, que qué estoy haciendo, que se ha notado mi cambio en comunicación. O me dicen, cerré una venta que no lo había logrado conseguir. O me han invitado a un grupal y todas las chicas han entendido. O sea, ese momento de saber que realmente estoy dando mi granito de arena, más allá del emprendimiento, de si cobras, de si no, de si vives de eso. O sea, la satisfacción de ver la transformación real en otras personas y que las personas a su alrededor lo perciban, sobre todo eso, o sea, no yo verlo porque yo obviamente te pillo de cero sin tener ni idea y te voy dando pues herramientas que te ayudan a transformar y yo sí veo la evolución, pero sobre todo la satisfacción de que las personas me digan, me han dicho que se ha notado mi cambio, eso para mí ha sido, vamos, la gloria. Bueno, en el caso de Laura, por ejemplo, que antes hemos hablado de ella, yo sí que es verdad que noto que últimamente tiene otra soltura a la hora de hablar. O sea, quizá no me había parado a pensar como Laura ha trabajado esto, pero en el momento que sí que dijo que había trabajado contigo, lo empecé a entender porque es como, se le nota como esa, no sé, más decisión a la hora de hablar. Sí, 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 además es totalmente. muy talentosa, o sea, por eso digo que es uno de mis grandes casos de éxito, porque es una de las chicas en las que más transformación he visto. O sea, Laura tiene, es su maniatipo número 6, es una persona que no habla alto por no incomodar, que tiene ese tono de voz muy dulce, muy bajito, y en ocasiones ese tipo de personalidades se suelen asociar a personas débiles. Claro. Quizás no te toman en cuenta, quizás no te toman en serio porque creen que no tienes, digamos, el liderazgo, por decirlo así. Y en el caso de Laura era simplemente, pues, hacer más un trabajo interno que hicimos juntas de romper algunas creencias limitantes y darle, pues, las técnicas de lenguaje corporal que ella las aplica maravillosamente bien, de las pausas, de cómo, de su dicción, los ejercicios, y floreció, pero vamos, como el ave fénix. Y el cambio, en Laura el cambio se notó desde la sesión uno, o sea, fue una cosa brutal porque justo al terminar la sesión uno la invitaron a una, como una masterclass y todas las chicas después le escribían, qué bien lo has explicado, se entendió súper bien y Laura, claro, estaba re feliz porque eso nunca antes le había pasado. Entonces, realmente en Laura el cambio ha sido de la noche al día, vamos, total. Qué guay. No, la verdad que me parece espectacular y también es un poco como, a mí me recuerda cuando yo hice mi rebranding, digamos, de mi marca. En el o sea, hubo un cambio en el sentido que yo empecé a notar que mi voz importaba. Me siento como, como lo que tú dices a nivel de Laura, de que yo también pues tengo una voz así más dulce, como que a veces parece que no hablo bajito para no incomodar, tal, pero hubo un momento que me dije, mi voz importa, empecé a hablar más de lo que opino, de mi expertise y demás, y también lo transformé a nivel gráfico, porque al final es como a mí me gusta también expresarme, pero es increíble como cuando te empiezas a conocer un poco mejor, empiezas también lo que tú dices, a romper esas creencias y a decir, ostras, es que, ¿cuándo me voy a creer lo que valgo? Venga, vamos a por ello, ¿sabes? Voy a comunicarme a través de esto, porque creo que realmente es muy importante porque si no, siempre te quedas como a medias con todo y entonces te creen, pero no te creen, pareces mona, pero quiero ser su amiga, pero le compraría, ¿sabes? Entonces hay un punto ahí, no sé. Exacto. Y entrando ya en el tema principal, así como que me gusta mucho, de comunicación y liderazgo, ¿cómo puede una emprendedora liderar su comunicación y no solamente limitarse a informar sobre su negocio? Vale. Me encanta esta pregunta porque para liderar la comunicación, primero hay que dejar de hablar solo de lo que se hace. Y como decías tú ahora mismo, empezar a hablar de lo que representa. O sea, Vale. informar y decir, yo vendo esto, no es liderar una comunicación. Liderar una comunicación es yo defiendo esto y yo creo esto y Mm, estos son mis puntos inamovibles y eso es lo que te va a dar esa posición de liderazgo ante la sociedad, porque van a saber que eres una persona con criterio. No eres una persona que se guía por tendencias, no eres una persona que va rigiéndose por lo que otros dicen, sino que tú tienes un criterio, tienes puntos que son inamovibles, que eres inflexible en algunas cosas, aunque pueden estar bien o no, pero son tu forma de pensar. O sea, yo creo que partiendo de ahí,
el decir esto es lo que creo y así yo veo el mundo, ya inicia una fase de liderazgo. Porque liderar la comunicación es dejar de publicar contenido bonito para empezar a dirigir la percepción que tienen los demás con respecto a ti. Y actualmente, sobre todo en la era de la inteligencia artificial, que cada día son más realistas los vídeos, las voces de las personas, los avatars, que no vamos a saber qué es real y qué no. Lo imperfecto es lo que conecta con las personas. Instagram nació como un escaparate en el que mostrábamos las vidas perfectas de las influencers en la playa, la comida súper estética que me comía, no sé qué, ya eso, porque ya eso lo puede hacer una inteligencia artificial perfectamente. Entonces, cuando tu decisión de compra no está ligado a la lógica, sino tu decisión de compra está ligado a lo que ves. Esto apela a un sesgo cognitivo de neurología, porque primero se activa una emoción y luego viene la justificación. Entonces, tú le compras a la persona que te cae bien y a la persona con la cual tú compartes criterios. Tú no le compras al que más seguidores tenga, ni al que más like tenga, ni al que más viral sea, porque me ha pasado. Hay personas que venden productos que yo anhelo tener digamos ya de lo que son infoproductos, pero hay algo en su comunicación que no me hace confiar. Y por lo tanto, voy y le compro a la persona que quizás no tiene tantos seguidores, pero que es en la persona en la que confío. Exacto. Mm. Yo creo que eso es el primer paso para empezar a liderar una comunicación y a ser visible, sobre todo en el mundo de redes sociales. Ahora, fuera de las redes sociales, en un entorno corporativo, en un entorno de networking, y tanto, o sea, esto que te voy a decir aplica tanto para ambos entornos, tú tienes que tener tres pilares, tres claves fundamentales, que son la posición, la prueba y el puente. ¿Qué es la posición? ¿Quién yo soy y qué defiendo? Que eso es lo que hablábamos anteriormente, que fundamentalmente conecta en redes sociales. O sea, esa frase tienes que repetírtela constantemente hasta que tu cerebro la imprima ahí que no se vaya. ¿Quién yo soy y qué defiendo? Esta es mi postura y de aquí no me muevo. Segundo, la prueba, ¿por qué me crees? O sea, yo he hecho esto, yo te puedo probar que te puedo transformar de esta forma. Los casos reales, las microhistorias, tu historia personal. O sea, tú me crees por eso, porque conectas conmigo de esa forma. Y por último, el puente. O sea, ¿qué haces ahora? Yo hago ahora esto y con este CTA concreto, con este llamado a la acción concreto, ¿por qué? Porque el cerebro, si tú no le dices lo que debe hacer, lo deja a su interpretación. Y me quedo aquí porque estoy más cómodo. Esto me pasó el otro día con una chica que me preguntó por redes, una sección que abrí nueva que se llama Clinic Express, me preguntó, ¿cómo cerrar una llamada de ventas? Lo esencial para cerrar una llamada de ventas, independientemente de los pasos que tiene un seller de ventas, es el cierre que tienes que decirle qué hacer. Tienes que decirle, bueno, y ahora, luego de esto, si todo esto resuena contigo, pues agendamos una llamada mañana. No es de cuando puedas me dices o cuando lo comentas con tu pareja me cuentas, porque lo dejas al aire. Y el cerebro dice, no, yo estoy más cómodo así, al final te pones a pensar, esto no lo necesito tanto. Entonces, esos tres pasos, la posición, la prueba y el puente, sirven tanto para una comunicación en redes sociales como para una comunicación fuera de esto. Y la clave está en que no hablas para informar. O sea, cuando uno comunica, tú hablas por hablar, pero cuando uno comunica, comunica con tres claves fundamentales, que son captar la atención, construir confianza y movilizar a la acción. Eso es lo que hace un buen comunicador. Si tú en tu contenido en redes sociales, en tus eventos de networking, en tus reuniones con tus equipos, en el caso de un líder, no activas alguna de estas emociones, no estás comunicando. Porque la comunicación es liderazgo propio, porque está entrenando a tu audiencia, entrenando a tu receptor cómo leerte, cómo verte y lo más importante, que seas memorable, cómo recordarte. Mm. Si tú haces una presentación en tu oficina, digámoslo así, de un proyecto y las personas no se quedan con lo último que dijiste, tienes mucho que mejorar en tu comunicación. Pues sí, no, me gusta mucho lo que comentas. Sí, sí, es que encima, claro, yo comparto muchas cosas pues a nivel de branding y demás, pues que obviamente es eso, la experiencia, el que te recuerden, cómo quieres que te recuerden, cómo ir guiando todo eso, es que puede marcar la diferencia entre ser una más o ser la que acaban eligiendo.
Totalmente. Entonces creo que es muy interesante esto que me dices, la verdad. Y, por ejemplo, ¿qué pequeños cambios en la forma de comunicar de una emprendedora puede ayudar a que proyecten, pues eso, más seguridad y más autoridad? Vale. Pequeños cambios que se notan muchísimo y que he visto en todas las chicas con las que he trabajado. Primero, bajar la velocidad. O sea, creemos, tenemos la percepción de que en Instagram tienes que captar la atención, que tienes que hablar rápido y que si no, en los 3 segundos, que el video tiene que durar 30 segundos. Si tu mensaje es potente, la persona se va a quedar el tiempo que sea. Claro, no me hagas un video de 5 minutos porque no tiene sentido. Pero baja la velocidad. Porque, ¿qué pasa? El cerebro, cuando hablas rápido, es porque tu cerebro entiende que se te va a olvidar lo que vas a decir. Tienes ese miedo a quedarte en blanco y ese miedo a que no me salga lo que quiero decir. Entonces hablo rápido y al final no queda el mensaje. La persona no entiende lo que le acabas de decir. Te lo acabo de demostrar. He hablado muy rápido y de repente he bajado mi tono de voz y mi ritmo. O sea, bajar la velocidad, hacer pausas, porque cuando tú eres una persona con autoridad, autoridad no corre, se demuestra solo mientras habla. Por otro lado, saber cerrar las ideas. Muchas veces que dejamos las frases abiertas y las personas no saben si terminamos, si no terminamos, si nos quedamos a medias. O sea, saber cerrar las ideas sin pedir perdón, muy importante, y sin justificarte. Porque tenemos esta creencia de que hay que pedir perdón por todo. No, tú sabes de tu campo más que nadie. Por lo tanto, tú estás clara de lo que estás diciendo. Tú no tienes que pedir perdón por saber o por hablar. O sea, normalicemos el no pedir perdón por todo. Por otro, una idea por frase. Este ejercicio a Laura le voló la cabeza y a muchas personas también. Y es que si tú no eres capaz de resumir en 12 palabras tu idea, no tienes una idea. Tienes una explosión en la cabeza. Vale. Tienes que ser capaz de lo que vas a decir, resumirlo en solo 12 palabras. Si no, el mensaje no está claro, porque lo fundamental es que tienes que tener claridad. Y por último, creo que más importante a la hora de la visualidad es tu postura. Un lenguaje corporal abierto, relajado, con los brazos abiertos, invitando a las personas a entrar, no con los brazos cruzados, no con las manos en los bolsillos, no con las manos detrás, que son estas posturas que nos enseñan en el colegio, que es lo correcto. Mm. No es real, que lo que hace es alejar a la persona, no lo invita a entrar, es como que le abres la puerta y lo dejas ahí, no lo dejas que entre. Entonces creo que esos pequeños cambios, bajar la velocidad, el lenguaje corporal, saber cerrar las ideas y el ejercicio de la frase para mantener la claridad del mensaje, creo que son esenciales a la hora de proyectar seguridad, autoridad, liderazgo y conocimiento. Pues creo que estos puntos también son muy importantes de cara a que alguien tiene, pues no sé, que dar una masterclass o pues está en un podcast o demás. También depende de, imagino, de qué tipo. En este, por ejemplo, es muy casero, que le digo yo que es muy Claro, de que hablemos de nosotras tranquilas, pero sí que es importante que tengamos en cuenta estas cosas por si justamente queremos trabajarlas. Aparte de trabajar pues un poco el speech, pues trabajar estos puntos para acabar de matizarlo y darle cierre y me parece muy interesante. Espero que a muchas emprendedoras de por aquí os sirva. Y bueno, pasamos a la ronda de preguntas sinceras pero cortas. Bueno, al final consiste un poco que tú respondas sin pensarlo mucho, ¿vale? La primera sería, ¿qué no esperabas cuando emprendiste? Aquellas cosas que no nos cuentan, que más o menos algunas han salido antes, pero a ver qué me dices de esto. no esperaba que fuera tan mental. Pensaba que iba a ser más técnico. Vale. O sea, yo pensaba que era, estos son los pasos, esto es lo que debo hacer y ya está. Pero resulta que ha sido más mental que técnico, el saber sostenerme y saber, o sea, trabajar mucho mi mentalidad, creo que ha sido lo que más me ha sorprendido del emprendimiento. Es que es una locura de todo el trabajo que hay detrás de nosotras mismas, de... Uf, sí, sí, te entiendo perfectamente porque es como cómo se mezcla lo personal de lo profesional, cómo dices, quiero salir de esto, pero he entrado en un bucle de quizá pues que no estás en ese momento confiando en ti misma. Em, son mil cosas que sí, Entonces, sí, o sea, para mí ha que sido una sorpresa, yo pensaba que era, bueno, los pasos para emprender son estos, esto es lo que debes hacer. Pues no, lo más difícil, lo más que me ha sorprendido ha sido que es más mental que técnico, realmente.
Sí, y a partir de ahí también aprender de muchos sectores en general, de que si las finanzas, que ahora pues la comunicación, em, cómo me diseño un post de Instagram. Tenemos muchísimas cosas por aprender y igual Laura, planificación de más. Y luego es como, ostras, pues hay que entender que cojearás en alguna, que Sí, seguramente necesitas ayuda, si no, pues también estará bien, pero que cuando veas que algo no se te da bien, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a rendir? Pues no, pues vas a encontrar la manera también de esforzarte en claro. eso y tampoco ser perfecta en todos los ámbitos, sino pues intentar como que lo lleves bien y demás, ¿no? Pero es que sí, realmente es una locura en ese sentido. Y en ese caso, ¿qué te sostiene cuando todo se tambalea? Mi familia. O sea, para mí es un pilar fundamental, sobre todo, a ver, como te decía, yo tomé una decisión muy difícil de dejar atrás 10 años de carrera profesional y toda mi red de apoyo a un país al que no tenía nadie, no conocía a nadie, con un bebé de 1 año. O sea, y lo hice por él, porque el día de mañana tenga un futuro de oportunidades que yo no tuve. Entonces, mi hijo es mi pilar fundamental. Cuando creo que voy a caer, pienso, no, 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 porque mi hijo tiene que estar orgulloso de la madre que tiene. Estoy segura de que lo está, lo estará y qué maravilla, la verdad que me parece muy bonito. Y bueno, ahora entonces calculo más o menos que si viniste, si dices que tenía 5 añitos, ¿no? Pues que viniste Años. hace 4 años. Un poquito realmente. O sea, Sí, no, no, sí, sí. yo siento que o sea, hace solo 4 años y he avanzado muchísimo para el poco tiempo. O sea, para mí, obviamente, nunca es suficiente el tiempo porque siempre quieres más, porque el ser humano es así, pero yo me comparo con otras personas que quizás llevan 10 12 años aquí y me dicen, es que ni por asomo, a los 4 años nosotros habíamos conseguido, habíamos hecho las cosas que tú has hecho. Entonces, claro, yo pienso, es que ayer pensaba en una frase que es real. O sea, si supieras de dónde vengo, entenderías por qué no me rindo tan fácilmente. Porque, o sea, la realidad en un país tercermundista como es Cuba es totalmente diferente a la realidad europea. Entonces, nosotros no nos podemos dar el lujo de deprimirnos. Para que tengas una idea, o sea, en Cuba eso es un lujo. Deprimirse es un lujo, porque si te vas a deprimir, mira, no te levantas de la cama porque todos los días hay adversidades por las que deprimirse. Entonces, creo que eso me ha hecho más resiliente, más fuerte y la capacidad de, no es por aquí, pues voy por aquí y lo intento por aquí. O sea, tengo un plan B, un C, un D, un E, hasta que se consiga. Pues muy bien. No, la verdad que valoro en ese sentido tu valentía y tu fortaleza porque yo, por ejemplo, soy una persona que siempre he vivido en Barcelona, que soy muy familiar, que siempre he dicho, bueno, cuando me preguntan, ¿te irías fuera? Y yo, no, por mi familia tal. Entonces, wow, la gente que es capaz de salir de esa zona de confort y luchar por algo mejor, o sea, la verdad que felicidades porque creo que estás haciendo muy buen trabajo y estoy segura que en el ámbito personal también. Y bueno, al final es eso, no es fácil. También es verdad que yo opino, mi mayor logro en este caso es pues el emprendimiento, ¿no? Porque no es fácil. Siempre pienso, si algún día pasara algo y tengo que trabajar por cuenta ajena, pues lo haría porque lo Es que primero es no, lo no hay primero, nada, o pero sea, no hay nada denigrante en eso. Simplemente, exacto, o sea, si lo intentas, ya ganaste, aunque no lo consigas, fíjate. El simple hecho de intentarlo, ya ya da mucho ganaste, valor. porque Sí, hay muchas personas que ni siquiera lo intentan, que se quedan en una zona de confort, además amargados, sin estar a gusto, porque si tú te quedas en un trabajo tradicional y te gusta, felicidades, pero si tú te gustaría intentarlo y por el qué dirán o por el miedo o por no saber, ni siquiera lo intentas, o sea, es que ya fracasaste. El hecho sí, de intentarlo ya te hace una persona victoriosa. estoy contigo. Y incluso es aplicable, por ejemplo, al amor, que yo soy muy así, muy romántica. Es como, tú inténtalo, luego ya si hay que llorar, ya se llorará, pero tú Claro. inténtalo. No lloramos, nos secamos y a seguir. Lloradita y a seguir. Y otra pregunta sería, las emprendedoras estamos pues continuamente en evolución, ya sea aprendiendo cosas nuevas o trabajando en nosotras mismas. ¿Qué estás explorando o mejorando últimamente? Vale. Yo he intentado, desde que empezó el tema del emprendimiento, pues buscar un factor diferencial. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que enseñan a hablar en público, que son auténticos cracks. Mónica Galán, Fernando Miralles,
En América Latina está Paco Benítez, o sea, hay muchísimos auténticos cracks y aquí en España sobre todo. Pero yo quería hacer algo diferente, ¿sabes? No quería hacer algo que, por eso también me gusta trabajar mucho con mujeres, porque creo que quería hacer algo que transformara no solo tu comunicación, sino tu interior y tus creencias limitantes y que trabajara otros aspectos psicológicos de nuestras energías. Entonces empecé a estudiar, y es en lo que me estoy enfrascando ahora, dos pilares que son uno solo con la comunicación y que muy pocas personas trabajan, que uno es la neurociencia y la neurocomunicación. ¿Por qué? Porque siempre se ha visto que existen tres pilares: cuerpo, mente y la acción, ¿no? O sea, tú te mueves, piensas y reaccionas ante determinadas cosas. Pero hay un cuarto pilar que nadie incluye, que es la comunicación. Entonces, la neurocomunicación es saber cómo escribir, cómo hablar, cómo reducir esa fricción mental que puedes tener con otra persona, cómo aumentar la confianza, cómo tener la claridad, cómo tener el ritmo, para que el cerebro de la otra persona reaccione como tú quieres. Existen 60 sesgos cognitivos que son los que nos condicionan en nuestras acciones, que casi nadie los aterriza a la comunicación y que son esenciales. Entonces, ahora mismo estoy afinando lo que sería mi comunicación estratégica de que no solo te inspire, sino que realmente convierta en procesos que tú puedas analizar y anclar. O sea, no es aprenderte ejercicios y técnicas de memoria, sino que tú seas capaz de analizar a la hora de que tú haces una pausa, cómo esa pausa va a influir en otra persona. A la hora de cerrar una llamada de ventas, ¿qué sesgo cognitivo tienes que tocar en esa llamada de ventas para que la persona confíe en ti? Entonces, Claro, porque perdón. sí, sí, dime. No, que también supongo que hay una parte como de improvisar, ¿no? De estar viendo cómo va el, ¿no? Vale, ahí quería llegar. Ajá, En comunicación no se improvisa. Si tú lo vale. dejas todo a la improvisación, fracasas. Tú tienes que estar bien preparado en el tema del que vas a hablar y tienes que demostrar conocimientos, primero, para no quedarte en blanco. Otra cosa, no se aprenden cosas de memoria. O sea, es que el sistema educativo nos ha enseñado a aprendernos cosas de memoria y el día que nos quedamos en blanco nos morimos. No se aprenden cosas de memoria, se crean mapas mentales, análisis, que generalmente lo hago con imágenes y es lo que enseño a las chicas, hacerlo con imágenes. Yo asocio una palabra a una imagen. Cuando estoy dando una presentación, una masterclass o estoy en una sesión 1 a 1, esa imagen me viene a la mente y ya yo sé lo que tengo que decir. O sea, es Qué guay. una técnica muy sencilla. Entonces, básicamente para ser un buen comunicador tienes que estar muy preparado en el tema, tienes que estudiar constantemente. De hecho, nosotros los presentadores de televisión o los locutores de radio tenemos es como pasapalabras. Básicamente tienes que prepararte, tienes que escuchar podcasts, tienes que leer libros, porque en vivo es totalmente improvisación. Y un Mm. invitado te puede preguntar algo que tú no conoces. Entonces tú tienes que estar preparado. O sea, los 10 años de experiencia profesional me han servido también como background cultural a la hora de poder comunicar. Porque además, mientras más lees, mientras más estudias, aumentas tu vocabulario, aumentas tus conocimientos. Eso te va a permitir estar más preparado a la hora de una improvisación. Entonces, ahora estoy enfocando en la neurocomunicación y otra parte que estoy profundizando mucho, que lo descubrí gracias a una alumna, que es Samantha, que es el mundo del enneagrama y los Ah, eneatipos. sí. Existen 9 personalidades en el enneagrama, pero en lo que nadie ha trabajado es que cada eneatipo tiene un eneatipo comunicativo, tiene un patrón comunicativo, porque no todos comunicamos igual. Por ejemplo, hay emprendedoras con un patrón más perfeccionista, que vendría siendo un eneatipo número 1, de que comunican con exceso de explicación porque tienen esa necesidad de sonar inteligentes. Mm. Y hay emprendedoras con un patrón de miedo a incomodar, por ejemplo, como hablábamos del patrón 6, que es el patrón de Laura, y suavizan tanto el mensaje que tú al final no entiendes lo que están diciendo o no las tomas en serio. Y hay otras que venden desde la intensidad, que son muy intensas y abruman. Y las personas, no, a esa persona no le compro porque es muy intensa. No, no, no. Tú tienes que saber cómo cada uno de esos patrones que tienes, que ya forman parte de tu personalidad, que los tienes, que no los puedes cambiar,
cómo ponerlos a trabajar a tu favor. ¿Y qué tienes que hacer para que la otra persona no te perciba intensa, sino que te perciba apasionada por lo que haces? Por ejemplo. Mm. Entonces, ahí es donde la comunicación deja de sabotearte y deja de ser un problema para ti y deja de ser una frustración y empieza a ser un disfrute. O sea, el placer de comunicar, no el miedo a hablar, el placer de comunicar. Porque empiezas entonces a utilizar ya las herramientas que tú tienes y es ahí a donde hablaba en el principio, desde el punto de vista de tu autenticidad. Yo no quiero que seas un personaje, ni quiero que tengas máscaras, ni quiero que te sientas una persona que no eres. Yo quiero que comuniques desde las fortalezas que ya tú posees. Entonces, básicamente, ahora yo lo que estoy es enfocando la mentoría en un poco más profundo este tema de los geniatipos y de la neurocomunicación, trabajando los sesgos cognitivos, independientemente de todo lo práctico y teórico que hacemos, que es de manual, digámoslo así. Pues creo que es muy buena combinación y también como que va a hacer que al final la experiencia sea mucho más completo. Yo esto de los eneatipos, por ejemplo, alguna vez he curioseado sobre ello, no, no tengo mucha idea. Me acuerdo que hice lo típico de mirar qué eneatipo soy, entendí muchas cosas de mi manera de comunicarme, pero, pero bueno, sí que es verdad como que tampoco lo tengo tan integrado, pero al final también va bien como tenerlo en cuenta para conocerte mejor y para saber eso, cuál es un poco como tu punto fuerte y tampoco forzarte a hacer quizá, pues, algo que no eres. Entonces, O sea, es muy bueno porque te ayuda a conocer no solo tus puntos fuertes, sino tus mm, puntos débiles. sí, O sí, sea, sí, cuáles son los que tienes que minimizar y cuáles tienes que potenciar. Entonces también una cosa que se me olvidó decirte, que otra cosa que estoy es integrando pues una estrategia de comunicación. O sea, cada persona es diferente y cada marca es diferente y tú tienes que alinear también tu comunicación con tu marca. O sea, tu forma de comunicar con tu marca. Entonces eso también es otra sesión aparte, o sea, otra mentoría aparte que es como la estrategia de comunicación de tu marca en función de lo que ya trabajamos de tu comunicación. O sea, ¿qué quiere transmitir tu marca? Porque eso también es importante tenerlo en cuenta. claro, totalmente, sí, sí. Y bueno, la última pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo emprendedora de hace 2 años? Creo que no hemos comentado, o no sé, ahora no recuerdo si más o menos empezaste hace 4 o un poco Hace menos. un año ¡Hace empecé. 1 año! Entonces, a tu yo emprendedora de hace 2 años sería como un que vengo, ¿no? A mi yo emprendedora de hace 6 meses, ¿qué le diría? Vamos a hablar con la de hace 6 meses, ¿qué tal? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría que dejara de intentar gustarle a todo el mundo, Vale. porque hay una frase muy popular aquí en España que a mí me gusta mucho, o sea, no soy una croqueta, no tengo por qué gustarle a todo el mundo. Sí, O sí, sea, sí, total. que dejara de intentar gustarle a todo el mundo y que el crecimiento está en ser más real. Y que sea más amable conmigo mismo. Porque a veces se nos va la manita dándonos cachetadas a nosotras mismas Mm, de no soy suficiente o este grano de aquí que no tenía que haber salido o no, sé tú, ámate con tus defectos, con tus virtudes, que al final, si las personas correctas van a llegar por quién eres, porque no es posible sostener un personaje en el tiempo. no, no. Entonces, el día que entendí eso, que tenía que empezar a amarme un poquito más, que tenía que ser más real, que no podía gustarle a todo el mundo aunque quisiera. Empezaron a llegar las personas correctas, con mi voz, con mis límites, con mis mensajes, y ha sido una bendición. Qué bien, me alegro mucho y al final yo creo que también es eso, como que todas a veces nos ha pasado Mm, y poder conectar con personas así, creo que es como que tú puedes hacer, bueno, en mi caso pues un proyecto de más, pero cuando conectas de esta manera te sabe el doble de bien, la emoción es el doble, la satisfacción, o sea, es esa felicidad de decir, lo estoy haciendo bien, este es el camino, claro, exacto. ¿sabes? Como esa luz. Es como la Sí, hoja sí. de ruta. Exacto, sí, sí. Bueno, y ya estaríamos llegando a lo que sería el final del episodio. Como tú fuiste una invitada, me gustaría preguntarte a qué compi emprendedora te gustaría ver como invitada en Resplandor. Vale, me encantaría ver en Esplendor, no sé si anteriormente los has tenido porque no he visto todos los capítulos, a una emprendedora primero que hable sin filtros de crecimiento y salud mental. Porque Vale. creo que en este mundo del emprendimiento sufrimos muchas veces burnout silenciosos y creo que saber prevenirlos debería ser esencial. Es como el manual de cada emprendedora, porque es un proceso por el que pasamos muchas veces en el emprendimiento. Entonces,
quiero ver a alguien que está construyendo con muchísimo propósito y a quien admiro muchísimo. No sé si la conoces, se llama Rebeca Cremades, es doctora, ¿Mm? es terapeuta clínica y hace poco empezó a emprender para la prevención precisamente de los burnouts y creo que sería un 10 para el podcast. Ay, qué guay. Pues me encanta, es lo que te decía antes. Yo conocer a gente nueva me encanta y creo que nos puede ayudar mucho a todas. Entonces, bueno, luego te pediré el Instagram Sí, también para tenerla ubicada y decirle que ha sido la invitada. sí. Y no, no, la verdad que me parece muy interesante, así que yo encantada de que Rebeca venga aquí. Ya lo vas a disfrutar mucho, ya verás. Estoy segura. Y por último, pues me gustaría que dijeras de micro abierto, aquellas interesadas, dónde pueden encontrarte y conectar contigo. Bien, me pueden encontrar en Instagram como Greter Comunica, todo junto, @Greter Comunica. Ahí comparto contenido sobre comunicación, presencia, neurocomunicación, eneatipos. Voy a estar dando por ahí también el reto, la serie de contenidos que estoy creando para el reto. Y también puedes escribirme por mensaje directo o para mentorías o sesiones. Y también hay un enlace a mi web en el perfil, donde hay un enlace a un formulario para una sesión diagnóstica gratuita. O sea, si quieres una sesión diagnóstica gratuita de 30 minutos de saber cómo está tu comunicación, simplemente aplicas en el formulario que está en la web y lo agendamos. Vale, perfecto. Yo igualmente en el episodio, en la descripción, dejaré algunos links. Podemos dejar pues el reto si este episodio calculo que saldrá como el 19 de marzo. Entonces, pues si queremos dejar el link de lo que comentas, del reto, demás, así la gente que quiera puede ir directamente fácil, que sea facilito para que todo el mundo Sí, pueda sí. llegar a ti. Y nada, hasta aquí la charla de hoy. Muchas gracias, Gretel. La verdad que A ti. me ha encantado conocerte, hablar contigo. Me parece súper interesante lo que haces y a tope con todo. Muchísimas gracias, Elena. Y gracias sobre todo por crear un espacio tan real como este, con tanta verdad y tan necesario para todas las emprendedoras que vamos con la dinámica del día a día y que el emprendimiento es tan solitario y que necesitamos pues esa red de mujeres que nos apoyemos entre nosotras. Creo que ha sido una Mm. idea genial el haber creado este espacio. Muchas gracias. La verdad que fue pues, una idea que surgió y estoy muy orgullosa. Tipo, hace poco hice como el añito ya y estoy muy orgullosa de lo que se está convirtiendo, de las energías que se mueven y de lo que se puede llegar a hacer con hablar a micro abierto así y dar un poquito de luz. Claro, seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. A ti. Y a ti, emprendedora, gracias por escucharnos una semanita más y nos vemos en el siguiente. Adiós.